Buenos días a todos. Reglas de etiqueta. Primero, cualquier pregunta, ustedes tienen silenciado el micrófono. Cualquier pregunta lo pueden hacer por el chat que está en la parte inferior del panel de control de GoToMeeting, ¿sí? Eh, este, este seminario está siendo grabado. Será enviado a todas aquellas personas que hayan asistido al evento. Hay algunas personas que se han identificado y otras que no. Las personas que no se identifican, el GoToMeeting no va a saber qué email tienen y por consiguiente nosotros no le vamos a poder enviar la grabación, ¿ok? Entonces, vamos un poco a lo que es el objetivo de nuestro seminario de hoy, del segundo seminario, que es cálculo de la tasa de retorno de inversión de un software para control de costos de proyectos. Es teoría mezclado con práctica. Hemos tratado en todos los casos de mezclarlo con ejemplos prácticos que ustedes pueden vivenciar, ¿sí? Vamos un poco al que es Hexagon. Hexagon es una compañía global sueca, eh, ya tiene casi más de 25 años en la industria. Hay un total de 20.000 empleados y tienen volumen de negocios de 2.400 millones de euros al año. Tenemos presencia en 40 países y en Chile estamos desde el año 96. Yo tengo base en Chile. Entonces, yo para presentarme, mi nombre es Jorge Rossini, yo soy director para Sudamérica de Hexagon y más precisamente mi foco es lo que es gerenciamiento de proyectos, ¿sí? Vamos un poco, nosotros tenemos básicamente una suite completa de soluciones para gerenciamiento de proyectos. Comenzamos con estándares para la ejecución de proyectos, pasamos por diseño 3D, seguimos por lo que es gestión de materiales y procura o lo que es la cadena de suministros específico para gestión de proyectos. Después tenemos gestión de información del proyecto, lo que es la gestión de documentación, gestión del cambio, gestión de activos, hasta lo que es el comisionamiento y terminación de los equipos, del proyecto. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Nosotros no tenemos programación o planificación y tampoco trabajamos, hacemos lo que hace el RP o el sistema contable, ¿sí? Entonces, básicamente, nuestra área de actuación pasa por Smart Plan Reference Data para lo que es estándares de proyecto, Smart Plan 3D, PID, SPEL, SPI, CISAR 2, todo esto es para ingeniería. Después tenemos Smart Plan Materials para lo que es la gestión de materiales y compra en proyectos. Y tenemos Smart Plan Construction para lo que es progreso, para lo que es 4D. ¿Ok? ¿Quiénes clientes que tenemos básicamente en lo que es gestión de proyectos, específicamente en lo que es gestión de costos? En Sudamérica, Repsol, Anglo American, ENAP, BHP Billington, tenemos Southern en Perú. Hay bastantes casos de éxito, pasando por el Metro de Los Ángeles, Amtrak, Tesoro, Cameron. Eso en cuanto a owners. En cuanto a EPCistas o contratistas, bueno, tenemos una suite bastante importante: Bechtel, Technip, Areva, Willy Parson, Techin en Sudamérica, CH2M, que ahora es parte de Jacobs mismo, Lavalin. Bueno, tenemos bastantes
importantes EPCistas, ¿sí? Para que ustedes vean la agenda, básicamente vamos a hablar un poco de lo que es la tendencia del día de hoy, qué es lo que el cliente está procurando, por qué adaptarse a un sistema de control de proyectos, cuáles son las soluciones principales que estamos buscando. Después vemos un poco la dimensión de la madurez, que está íntimamente relacionado con la tasa de retorno. Después entramos en el cálculo del TIR, ejemplos, y pasamos a preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que estamos procurando o qué es lo que el owner o un EPCista busca hoy? Primero, consolidar y visualizar información en tiempo real. Eso es fundamental. Y es donde nosotros vamos a hacer hincapié, donde se procura, donde se gasta mucho tiempo. Después, otro problema que tenemos es el divorcio entre lo que acontece en terreno o en la obra con Casa Central. O sea, la captura de información que ocurre en el terreno generalmente demora demasiado o es ineficiente. Después, la demanda de herramientas de control de fácil uso, que no sean enyesadas, que la herramienta se pueda adaptar a mi flujo de información y no viceversa, ¿sí? Después, la demanda de herramientas que sean flexibles significa que se puedan ajustar al proceso de mi empresa, que yo pueda tener tal vez una independencia total de la empresa proveedora del software. Esto lo hablamos en el primer seminario que dimos hace 30 días. La diferencia entre un software que sea configurable de un software que sea customizable. O sea, yo necesito tener independencia de la empresa proveedora. Por ejemplo, el caso típico puede ser SAP. En SAP yo no puedo personalizar el software, lo puedo customizar. Va a haber un ejército de programadores atrás que van a customizar el software, pero siempre voy a depender de una empresa proveedora, ¿sí? Por supuesto que me permita controlar portfolio, proyectos y contratos, ¿sí? Esos son básicamente los tres pilares básicos. Que me permita trabajar niveles de recursos, ¿m? Y que yo pueda trabajar al nivel que yo quiero, pero si yo quiero bajar de nivel que pueda, ¿m? Compartir información, esto es, hay un divorcio total entre lo que es dueños, constructores, contratistas, asociados, o sea, eh, debería tenerlos integrados en un ambiente colaborativo. Después, lo más importante, lo que me sustenta todo esto es reducir costos, ¿sí? Eso es lo que es la tendencia hoy. Un poco, ¿por qué adoptar un software de gerenciamiento de proyectos? Primero, yo tengo objetivos primarios, que sería mejorar la previsibilidad, o sea, la tendencia, saber anticipar el futuro. Eso es la esencia básica de gerenciamiento de proyectos. Si estoy trabajando en información histórica, estoy fallando. Necesito saber la tendencia. Información histórica es importante, pero necesito saber si en el camino a llegar al río si voy a tener puente y no esperar a llegar al río para construir el puente, ¿sí? Entonces, necesito, con previsibilidad, seguramente voy a poder minimizar los costos del proyecto, porque voy a minimizar el impacto de los mismos. Y necesito mejorar la eficiencia a través de la estandarización, la automatización y la integración de todos los componentes de gerenciamiento de proyectos. Esos son los objetivos primarios desde nuestro punto de vista. ¿Qué es lo que apoya esos objetivos? Necesito asegurar la integridad de los datos. Ustedes van a ver que la integración automatizada elimina errores en la introducción manual de datos y básicamente errores de fórmula. Después, tengo la posibilidad de aumentar la visibilidad en toda la cartera de proyectos porque tengo un flujo de información constante. Tengo a su vez la posibilidad de implementar normas para garantizar el cumplimiento corporativo de los proyectos. Esto es
lo que apoyo a los objetivos primarios. Por último, los facilitadores, ¿cuáles serían? Tal vez tener una herramienta fácil como Excel, que yo pueda personalizar tan fácil como sea Excel, y fácil de configurar, con un apoyo integral de superusuarios que configuran el software para la organización. ¿Ok? Eso es lo que básicamente lo que nos permite nivelar la información acá. Y esas soluciones principales tienen que tener la posibilidad de hacer una planificación de CAPEX, gerenciar un portfolio, control de costos de proyectos, gerenciar valor ganado, tendencia, futuro, planificación de la fuerza laboral, poder planificar recursos en la misma herramienta, medir progreso para saber dónde estoy y en qué momento necesito informar cosas. Si es posible también ver el proceso de estimación. Generalmente cuando los clientes que nosotros vemos utilizan Excel para estimar y están completamente divorciados de lo que es la producción, lo que acontece en obras, ¿sí? Y por último, la posibilidad de hacer no solo proyectos de CAPEX, sino proyectos ongoing o stay in business o proyectos, proyectos menores que tenga el área de producción sin necesidad de ser CAPEX, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que qué es lo que el sistema de control de proyectos debería abarcar? Para tener en claro y calcular una muy buena tasa de retorno. Esto es diferente para mandantes de lo que es para EPCistas o para contratistas. ¿Por qué? Ustedes van a ver que los objetivos son diferentes. Por lo pronto, lo que ustedes van a ver en este flujo, todas las áreas azules, son funcionalidades que un software de gerenciamiento de proyectos debería abarcar. Entonces, yo en el mandante me inicio con qué? Con oportunidades. Trabajar oportunidades con una planificación estratégica y el proyecto y los proyectos con una priorización en un proceso continuo a través de cada año fiscal, ¿sí? Si ustedes ven, lo único que yo tengo que imponer son los años fiscales, pero después la priorización, inclusive si yo puedo implementar como lo tenemos, por ejemplo, con la metodología FEL, con gates de aprobación para llegar de un estado de oportunidad a un estado de proyecto, mejor todavía. Entonces, este es un proceso constante donde con base a la planificación estratégica y la priorización, yo llego a proyectos aprobados. Estos proyectos aprobados se basan en una estimación y en un budget aprobado, ¿sí? Durante el desarrollo del presupuesto empezamos a incurrir con gastos. Esos gastos trabajan siempre con un progreso y una tendencia para cerrar el proyecto, ¿sí? Todo es desde la estimación al control, se trabaja en constante movimiento. Entonces yo tengo un gerenciamiento de cambio y un forecasting fundamental para la gestión del proyecto. Muchas veces ese gerenciamiento de cambio acontece tarde, propio de trabajos manuales. Entonces, el gerente de proyectos no sabe que hay un change management en curso y que me puede afectar el forecasting. Por otro lado, información que me viene de ERP, tanto contratos como ordenar de compra y los pagos incurridos. Eso, todo en un ambiente de multimoneda, es lo que me permite a mí trabajar en un software de gerenciamiento de proyectos. O sea, si ustedes ven
prácticamente, o sea, yo tengo todo azul, yo cubro todo lo que es el mandante. La diferencia con el especista, básicamente, ¿cuál es? Es que el especista tiene, en lugar de tener planificación estrategia, tiene lo que es la planificación del negocio y las ventas que están acá, ¿sí? Esas ventas, que es todas las propuestas que yo tengo en la calle, me va a permitir, si yo gano esa propuesta, en trabajar con proyectos reales. Pero básicamente, la gran diferencia es que el owner tiene pocos contratos grandes y elementos pequeños para controlar, y el contratista tiene muchos subcontratistas y profundos elementos para controlar su performance. Aquí, si ustedes ven, la estrategia que yo tengo un time phase a nivel de proyecto y un time phase a nivel de venta. Entonces, el sistema me tiene que permitir controlar la venta y el lucro en un EPCista, de tal forma de saber, eh, como muchos clientes pagan contra avance físico, prácticamente todos, y yo necesito ver el cash flow de cuándo yo estoy trabajando con dinero de mi cliente y cuándo estoy trabajando con dinero propio, ¿sí? Sumado, si ustedes ven los mandantes, yo no tengo el control de subcontratistas que lo debería tener un EPCista, ¿sí? Y el cálculo de lo que es la ganancia o el lucro, ¿sí? Entonces, todo eso lo trabajo en un contratista y un mandante. Esto es lo que debería tener un software de gerenciamiento de proyectos, ¿sí? Ahora, si hablamos un poco de madurez, la madurez trabaja 3 pilares y van en conjunto. Esto yo tengo que tener en cuenta cuando voy a trabajar un software de gerenciamiento de proyectos. No puedo tener un pilar más fuerte que el otro. Si yo trabajo con la tecnología, necesito tener a las personas que van a trabajar esa tecnología, tener claro cuáles son mis procesos. Entonces, básicamente, la madurez es exactamente en el centro, ¿sí? Entonces, es un proceso de organización, todo lo que son procesos y procedimientos y tecnología. Eso ¿por qué lo hablo? Porque está asociado a un modelo de madurez. Yo no, cuando ustedes van a calcular el ROI o la tasa de retorno, tienen que tener en cuenta que el ROI inicial no es, es diferente si estoy en un nivel 2 o estoy en un nivel 5. ¿Por qué? Porque yo comienzo. Generalmente, cuando entramos con un software de gerenciamiento de proyectos, nosotros encontramos con un nivel 1. Ese nivel 1 es un modelo que yo llamo de inmadurez. Los procesos son impredecibles y es muy difícil saber lo que se va a esperar. No tengo horizonte, no tengo futuro, no tengo forecasting. Es un modelo reactivo y no proactivo, basado en la experiencia de las personas, y no en los procesos, que ese es comúnmente lo que acontece en todas las organizaciones. Yo estoy cansado de ver, por ejemplo, empresas donde el gerente de proyectos es alguien que gusta de la tecnología, entiende la ventaja de tener tecnología, implementa, y cuando este gerente de proyectos se va, la empresa no lo absorbe a nivel de procesos. Sigue estando a nivel de persona, entonces se pierde y vuelve a trabajar, y vuelve todo de nuevo con un nuevo gerente de proyectos con otras nuevas ideas. Entonces, aquí tenemos, comenzamos con nivel 1 y partimos hasta un nivel 5, ¿sí? En este proceso, hasta llegar al nivel 5, lo que vamos haciendo es refinando los inputs y los outputs del modelo. En el nivel 3 comenzamos a mapear y mejorar los procesos y crear la fundación de lo que será la futura arquitectura del modelo de control de proyectos a utilizar, especialmente con el value management o con forecasting o con tendencia. Entonces,
el ROI, ustedes van a ver que yo voy a trabajar, él impacta mucho en el nivel 2 y en el nivel 3, porque básicamente trabajo en el nivel 2 comienzo a integrar con proyectos, con otros sistemas que no los tengo mapeados, ¿sí? Y que actualmente con un sistema de gestión de proyectos lo podría tener. Pero ¿cómo yo calculo esto? Básicamente es un sistema que lo llamamos SIPOC, Supply Input Process Output. Básicamente, ¿qué es? Yo comienzo de atrás para adelante, mapeo todo el flujo de información. Por ejemplo, lo primero, como los clientes van primero, vamos a ver qué es lo que precisan ellos, el owner. Qué es lo que precisa el owner y qué procesos precisa. Procura, ingeniería, gerenciamiento de proyectos, reporte de avances. Una vez que mapeamos eso, pasamos a tener los outputs. Esos outputs que me van a generar la información al cliente. Esos outputs van a abastecer al cliente, ya sea en reportes diarios, semanales, mensuales. Para generar esos outputs, tenemos procesos que tienen que tener un excelente nivel y necesitamos una herramienta para manejar esos procesos. Entonces, necesito planificación, presupuestación, contingencia, gerenciamiento de cambios. Necesito forecastear, o sea, tendencia. Es aquí donde la mayoría de las empresas falla por falta de integración entre todos los sistemas. Lo que me viene del RP, lo que es comprometido y lo que yo pagué, ¿sí? Ahí, ¿qué acontece? Todo se integra al módulo que es más importante, que es el forecasting, si ustedes ven. Ahí, pero también tenemos el input, estos son los procesos, y el input me viene de donde viene la información. Con un software de gerenciamiento de proyectos, llenamos, básicamente, o Ecosys, llenamos todo lo que es las cajas azules. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que yo no tengo en Ecosys? Yo no tengo, básicamente, riesgos. Yo tengo un risk register, pero no trabajo método Monte Carlo. No, necesito trabajar, hacer un data mapping entre P6 o Microsoft Project y hacer un mapeo de datos entre las actividades del cronograma y los centros de costos de Ecosys. Entonces, esa parte yo no la trabajo, yo la traigo de un P6 o la traigo de un Microsoft Project, ¿sí? Y esto, lo de abajo, los commits y los actuals, los traigo de cualquier RP de mercado, ¿sí? Cuando hablamos de madurez en este proceso se debe tener claro que la llave es organización de la integración de la información. Todo esto tiene que fluir en forma integrada, ¿sí? Y muchas veces esto está cortado. Entonces comienzo a trabajar con Excel o con planillas de cálculo. A ver, por último, tengo los contratistas donde trabajan tengo los contratistas o el RP. La gran diferencia es que los 5 primeros son proactivos, o sea, en una mirada agrega valor y me da tendencia. Los dos de abajo es una mirada hacia atrás, hacia los commodities, hacia lo que es el RP, ¿sí? Entonces, mapeamos este típico flujo de costos de datos y ustedes van a ver que comúnmente se encuentran con clientes con un nivel de madurez nivel 1. Si ustedes ven, este es un modelo muy sencillo que representa a muchos de nuestros clientes antes de adoptar un software de gerenciamiento de costos. Lo llamamos nivel 1 de madurez. El nivel 1, básicamente, el círculo de influencia de control de proyectos es pequeño y limitado, ¿sí? Ustedes tienen que entregar los informes que sus clientes quieren con cualquier información que los contratistas mandan
Y es tal el nivel de desorganización y el tal nivel de estrés buscando información es que muchas veces prácticamente no tenemos tiempo de controlarla. Lo único que se puede hacer es manipular y regurgitar los datos que tienen una capacidad limitada para realizar un análisis significativo. Una de las experiencias que nosotros tuvimos es que básicamente entre un 60 y un 70% de un software, de un ingeniero de proyectos o ingeniero de costos, se gasta buscando información. ¿Sí? Entonces, esta información, este flujo típico de información, ustedes van a ver que en un cliente con un nivel 1 de madurez se traduce en esto. O sea, si ustedes ven, aquí vemos una ilustración de un trabajo involucrado en la producción de informe de costos o de avance también. Entonces, si ustedes ven, la leyenda le muestra el esfuerzo que cada función requiere. Los semáforos muestran el esfuerzo por conseguir la información y si se ve, todo es medium high, porque realmente el esfuerzo es muy, muy grande, entre el 60 y el 80% del tiempo es demandado para un Safari buscando información. Los datos se extraen manualmente de múltiples sistemas de alimentación para converger en Excel, ¿sí? Entonces, el gran problema es que los datos pueden ser manipulables, ¿sí? Sumado a algo que si ustedes ven, y acontece siempre, lo que es gerenciamiento de cambio está aislado y estimación está aislado también, ¿sí? El proceso de control de cambio implica hacer generalmente una doble entrada en un formato Excel. Primero el pedido y después el log de cambios. El formulario lo imprimo y se adjunta un pedazo de papel para que pueda hacer la ronda de aprobaciones. Ese tipo de ida y vuelta puede llevar semanas, dejando al ingeniero de costos en la oscuridad total acerca de los posibles impactos del costo y lo más importante, el forecasting. Solo cuando el formulario de cambio aterriza en su mesa, aprobado, es que puede actualizar el forecasting del proyecto, y eso muchas veces es tarde. Y el proyecto ya está excedido. O sea, llegué al río para darme cuenta de que no tengo puentes, ¿sí? Aunque hay 4 sistemas, si ustedes ven acá, generalmente pusimos 4. Hay 4 sistemas en esta imagen. El nivel de esfuerzo necesario para mantener Excel puede significar que solo tiene tiempo para tomar datos de alto nivel contable, de alto nivel. O sea, muchas veces la información que me da, especialmente el RP, perdón, es de muy alto nivel y tengo que bajar a trabajar Excel aquí para solucionar lo que no me da el sistema, ¿sí? Entonces, rápidamente, yo tengo un consumo excesivo de tiempo en Excel, alto índice de error humano, limitaciones físicas. ¿Por qué? Porque tengo cientos de miles de transacciones de varios tipos y manejar ese volumen en Excel se convierte en peligroso y engorroso, ¿sí? Tengo diferentes versiones de Excel con errores, con diferentes formatos. Vistas restringidas, difícil presentar datos sobre los costos utilizando vistas y formatos múltiples. Nuevas hojas de cálculo se deben crear para presentar los datos de manera diferente. Entonces, realmente es un trabajo muy engorroso. No tengo estandarización, o sea, cada analista de proyectos es un poeta, como digo yo. Si lo dejo solo, él va a hacer lo que él piensa que es mejor para la organización, pero está muy lejos de la estandarización. No tengo soporte de auditoría, entonces trabajo siempre en la zona gris. No es ni blanco ni negro, no sé dónde está el problema y para,
identificarlo y solucionarlo, ¿sí? Y el síndrome del usuario individual, como digo yo, el poder yo tengo el poder como los dibujos animados, o sea, yo trabajo el Excel, la información es mía y no se la doy a nadie, ¿sí? Entonces, ese es la gente cree que con eso tiene poder y es todo lo contrario. A ver, antes de pasar a lo que es el cálculo del ROI, ya específicamente, este es un caso típico de un cliente nuestro, ¿sí? Y van a ver que no es solo Excel es donde reside el problema. Esta es una ilustración de un cliente grande nuestro, el cual recibimos un llamado de la gente que trabaja en campo diciendo que necesitaba un sistema de control de costos. Por supuesto, fuimos, levantamos, cuando la gente de Casa Matriz se enteró que la gente de campo estaba buscando un sistema de control de costos, quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque dijeron que tenían un sistema corporativo estándar y preguntaron por qué una herramienta específica para costos. La verdad es que el sistema que estaban utilizando era el propio del RP, que los procesos están marcados, si ustedes ven, los procesos están marcados en varios colores, en verde, amarillo, azul y rosa, ¿eh? Pero todo es manejado con Excel. Todo, entonces, el RP soluciona la vida del contador, soluciona la vida del que firma el cheque, pero no soluciona la vida del que gerencia proyectos. Entonces, necesito, si ustedes ven, la gente de obra necesitaba de una herramienta que trabaje desde el campo a nivel de detalle y que lleve la información de abajo hacia arriba, lo que llamamos roll-up data, o sea, llevar la información desde un nivel muy bajo hasta un nivel muy alto. Y esto no acontecía, ¿sí? Entonces, para resaltar los problemas que él tenía, y no solo residía en Excel, primero, gerenciamiento de cambios. El gerenciamiento de cambios se hacía manual. Entonces, el gerenciamiento de cambios no me impactaba en el forecast hasta que no era muy tarde. O sea, que yo tenía el cambio aprobado, cuando yo podría trabajar forecast desde el momento en que inicié el proceso de cambio. Después, estaba con un forecasting de obra totalmente desactualizado porque no sabía la información que me venía desde el RP, porque yo trabajo todo con Excel. Después, el value management, o sea, la tendencia, lo que es el cálculo de productividad, no está integrado. Entonces, generalmente yo trabajaba, ellos trabajaban, en este caso trabajaban con primavera con pesos en el proyecto, o sea, trucaban el primavera para que el value management le dé un valor, cuando yo podría trabajar específicamente con costos en forma integrada. Entonces, otro problema era la alimentación que tenía de lo que acontecía en obra, no era automática. Entonces, los timesheets demoraban semanas en ser actualizados, ¿sí? Y para todo esto, para complicarlo un poco más, yo tenía un efecto Forex, porque este cliente trabajaba básicamente en tres monedas diferentes. Entonces, la variante de moneda, eso se actualizaba muy tarde, ¿sí? Y por último, no tenía una reconciliación entre el cash flow y el forecast. Entonces, la gente de tesorería trabajaban, o sea, para que ustedes tengan una idea, la gente de proyectos trabajaba con una bolsa de dinero porque no sabían el cash flow que deberían utilizar realmente. Entonces, esto era un desastre. Este es el caso, después lo vamos a ver en la productividad. Entonces, básicamente, ¿qué tenían? Demasiadas entradas manuales,
demasiados links sin completar, ¿sí? Entonces, realmente ahí comenzamos a trabajar un poco lo que es trabajar el mejor de los dos mundos. O sea, si tengo una herramienta que me permite hacer todo ese trabajo, donde es fácil de usar, fácil de aprender, muy flexible para configurar, con un análisis potente en un ambiente enterprise, ahí es que comienzo a estandarizar los procesos. Puedo trabajar a una escala de enterprise, o sea, cada uno puede trabajar de la forma y a nivel de detalle que quiere y un ambiente totalmente seguro. Ahora, el poder de la integración, básicamente, esto es para aclarar por qué Ecosys se convirtió en un centralizador de información. Para quien conoce SmartPlan, o sea, los productos de Intergraph, ahora Hexagon, ustedes van a ver que Ecosys se convirtió en el gerenciamiento de proyectos, ya no es más 5D, es XD. ¿Por qué? Porque si necesito saber diseño, o sea, necesito progreso de diseño, me voy a una interfase con SmartPlan 3D. Si necesito saber cantidades a nivel de estimación, voy al diseño 3D y el sistema me va a dar equipamientos, materiales, para iniciar un proceso de estimación en Ecosys. Si quiero trabajar documentación, es indistinto de si estoy en Ecosys o en SmartPlan Foundation. Si quiero saber el requerimiento de materiales, voy a materiales, pero a SmartPlan Material, pero integrado con Ecosys para saber en qué proceso estoy dentro del proceso de fabricación y así sucesivamente. Interfase con Primavera o Project para saber avance físico, interfase con RP y Oracle o cualquier RP, SAP, Oracle, lo que sea, para trabajar lo que es el costo actual y los commits. Entonces, todo integrado en forma automática y Ecosys como un repositor de información integrada. Vamos un poco al cálculo del TIR. ¿Qué hacemos? Mapeamos el gerenciamiento de proyectos, la estructura, el organigrama, y lo dividimos y traemos todos los funcionarios que trabajan directo, indirectamente o terceros, ¿sí? Una vez que tomo eso, yo divido las personas por proceso de negocio. Ejemplo, levantamiento de oportunidades. ¿Se acuerdan de que en gerenciamiento de proyectos yo trabajo oportunidades y que pueden virar proyectos? Entonces, administración de puertas para aprobar esas oportunidades, para aprobar y llegar a un estatus de proyecto. Estudios previos de escenarios, simulación de escenarios, estimación, quién trabaja en el proceso de estimación, quién genera reportes para aprobación, quién hace aprobación de presupuesto, quién corre atrás de esa aprobación, control de información para extraer del RP. Aquí esto es crítico, hay mucho error de imputación. Entonces, tengo el problema de extraer información del RP, la aprobación de cambios, generación de reportes de cambios, control de informes a extraer el RP, lo que es pagos, compras y contratos y pagos, lo que más da problemas, solución de errores de imputación, emisión actual de planillas Excel, consolidación de información. O sea, yo divido a esa gente en todos estos roles. Control de información que viene de contratista, preparación de reportes diarios, preparación de estado de pago de contratistas. Una vez que segmento ese organigrama en todos los que son estas diferentes estos diferentes procesos de negocio, yo valorizo cada proceso. Para valorizar cada proceso yo tomo salario total, cargas sociales, incluyendo despido y vacaciones. En algunos casos, como Brasil, esto se me puede ir a más del 100%. Bonificaciones de fin de año, costo empresa, o sea, el puesto de trabajo, lo que me sale el empleado tenerlo ahí. Y ese ítem 3 lo multiplico por 12. Y por último hago el cálculo de retorno, que sería el ítem 3 dividido el total de inversión en software más implementación. ¿Sí? Básicamente,
si ustedes ven, esto es lo que yo puedo mensurar. Ahora vamos a ver un poco, si yo implemento el costo e implemento un software de gerenciamiento de proyectos, en qué impacta en estas unidades de negocio. Pero hay cosas muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta y que la tasa interna de retornos no mide. Por ejemplo, la tendencia mediante la metodología de valor ganado, ¿cuánto me vale el hecho de a mí anticipar el futuro? O sea, el costo de oportunidad de iniciar reclamos ante clientes finales desde el punto de vista del EPCista, ¿sí? Por otro lado, el owner, mejor preparo para el reclamo de contratistas. Así que esto, en lo que son claims, ha virado un negocio en muchos clientes nuestros. Mejor preparo para proyectos, teniendo todo en un solo lugar. ¿Sí? Flujo de caja proyectado, económico y financiero. Económico, ¿por qué? Porque yo apruebo el pago, gerente de proyecto, y para mí yo ya lo debo, es sacramentado. Es diferente de cuando tesorería lo va a pagar, que es el financiero. Yo podría tener los dos flujos y controlados los dos flujos. Eliminar la duda de qué versión de archivos estamos trabajando, ¿sí? Y posibilidad de estandarización en el gerenciamiento de proyectos y achicar los plazos porque estoy estandarizado. Todo esto no lo puedo medir con el TIR, ¿sí? Evitar silos de información y, lo más importante, manipulación de información y revertir el 90-10, o sea, el 90-10 que es 90% buscando información, 10% del tiempo analizándola, es revertirlo, es 90% analizándola y 10% buscando información. Esto es la gran cosa que el TIR no mide, ¿sí? Entonces, acá es donde básicamente tengo un ahorro. La administración de puertas para aprobación de oportunidades, eso lo hace un software de gerenciamiento de proyectos como Ecosys. La simulación de escenarios lo hago en Ecosys. Estimación también. Generación de reportes para aprobación, todo ese flujo, workflow, lo puedo hacer en un software de gerenciamiento de proyectos. Aprobación de presupuesto, eso lo tiene que hacer alguien, no lo voy a poder evitar. Pero la búsqueda de aprobación de cambios, sí, esto me llega como un flujo de información. Generación de reportes de cambio, lo mismo, eso el sistema lo hace. El traer información de RP, el traer información, o sea, todo lo que es compras, contratos, pagos, todo eso lo traigo de forma automática porque se mapea la información del RP con los centros de costos del software de gerenciamiento de proyectos. Entonces, elimino errores de imputación, emisión, actualización y planificación de Excel, eso no va a ser necesario. Consolidación de información tampoco. Los reportes van a salir automáticamente, tanto diarios, semanales y mensuales. La consolidación de información de contratistas también se va a eliminar. Lo que, por ejemplo, yo voy a seguir controlando la información que me viene de contratistas, pero la aprobación de estado de pago lo hace el sistema. ¿Sí? Entonces, acá este es para que ustedes vean, este es el cálculo de un cliente nuestro. Esto es una EPCista donde ustedes ven en el PI que ustedes tienen ahí, el 61% del tiempo trabajaba buscando solucionar problemas de errores de imputación, crear información. Fíjense el forecasting y el análisis del presupuesto, solo 3% del tiempo. Y esto es después de implementar Ecosys, básicamente. Esto lo hicieron ellos, no lo hicimos nosotros. Entre el 70 y 80% de incremento de productividad. Este es un caso real. ¿Sí? Ahora vamos a ejemplos típicos nuestros, donde nos tomamos el trabajo de hacer un cálculo interno de retorno antes y después de la implementación.
en los casos que yo voy a mostrar, son casos que hemos configurado desde cero, o sea, básicamente el cliente decidió no tomar nuestra configuración básica y hacerlo desde cero. Y si ustedes ven, por ejemplo, esto es un EPCista mundial, que donde tenía 2 personas por proyecto buscando información. Entonces, estas 2 personas que yo puedo eliminar eh, porque el sistema hace lo que estas 2 personas podrían hacer, yo podría recolocarla en actividades más productivas. En este caso tenía en su momento 375 proyectos en 15 países, sucursal en 7 países, utilizaban Microsoft Project Primavera como cronograma, Excel para estimación y control de costos, y el RP de ellos era SAP. Ellos implementaron, esto fue básicamente tal vez la implementación más grande que hicimos, porque ellos pusieron venta, o sea, la venta de lo que es la propuesta, la venta, flujo de caja, estimación, portafolio, costos y contratos, todo en Ecosys. Pero si ustedes ven, el retorno en la inversión fue un mes. Esto es otra EPC grande, con base en Estados Unidos, 6 meses, ¿sí? 35 proyectos en 3 países. 6 meses para retorno de inversión, con base al cálculo que yo les mostré anteriormente. Esto es otra EPCista grande, 6 meses también. Esto es una minera con el famoso Weekly que tenemos aquí en Chile, que tenían 4 proyectos, básicamente 5 meses, donde tenían 4 personas haciendo el Weekly, que ahora lo hace Ecosys, ¿sí? Esto es otra minera con un proyecto de 6 billones de dólares, aproximadamente 3 años, porque era solo un proyecto, ¿sí? Entonces, aquí esto es una empresa de petróleo y gas en el área de perforación, 4 meses. Conclusión, las empresas ven la inversión en lo que es software como un gasto y no analizan el potencial que tienen como inversión. Si ustedes ven, yo les estoy mostrando la tasa de retorno, pero si yo les muestro el lucro o sea, lo que ganaron implementando el software, eso es exponencial. El trabajo en Excel es agotador, inseguro, ineficiente y peligroso. Entonces, es muy lindo, pero es muy peligroso. Es básicamente yo trabajar o sea, jugar a la ruleta rusa con el cargador, con todas las balas, ¿sí? El 90-10, más tiempo buscando información que analizándola. Esto es real, esto lo veo en todos los clientes que tenemos. Lo más importante es que en muchos clientes nuestros lo llenan de especialmente el owner, lo llenan de reportes lindos con fotos, de información histórica, y no le dicen cómo va a ser la tendencia. Entonces, no saben que gerenciar proyectos es predecir el futuro, y esto es lo más importante que el software de control de proyectos o costos lo da. La capacidad de repago es muy rápida, sin contar los beneficios intangibles que se los mostré. Única forma de trabajar en forma estandarizada es teniendo un software por detrás. Especialmente cuando trabajo en empresas que trabajan en distintos países con culturas diferentes. La presión por resultados es otra. Los commodities en minería, el barril de petróleo bajando, la reducción de costos se hace imprescindible y la única forma de reducir costos es estandarizando información. Por último, todos estos puntos, los 7 puntos que les estoy diciendo a ustedes, con un ejército de gente buscando información no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, este es básicamente el resumen del mensaje, estamos casi en la hora. Antes de ir a las preguntas,
El próximo 7 de junio vamos a ir al tercer seminario, que es el modelo de madurez. O sea, voy a explicar cómo implemento un software de gerenciamiento de proyectos y muestro, ¿se acuerda que yo mostré rápidamente ese modelo de madurez de nivel 1 a nivel 5? ¿Cómo pasamos de nivel y qué sería cada uno de los niveles? Es bastante interesante, ¿sí? Y por último, los convido, nosotros tenemos un user meeting en Las Vegas, en Nevada, entre el 12 y el 15 de junio de 2018, donde básicamente se exponen casos de éxito, se pone el roadmap de cada una de las herramientas que tiene Hexagon, y en el caso de Ecosys va a haber casos mostrando casos de éxito, como puede ser Williams en petróleo, va a estar Techin en lo que es EPCistas, bastante interesante. Los convido a que participen del Hexagon Live, es muy interesante, más de 4.000 personas, es muy interesante Las Vegas. ¿Eh? Y por último, si tienen dudas, este es mi mail. Por supuesto, yo no soy dueño de la verdad, ¿no? Tengo casi más de 30 años de experiencia gerenciando proyectos y conozco a los clientes donde les duele el zapato, ¿sí? Eh, Estoy abierto a preguntas. Tenemos 3 minutos más antes de la 1 de la tarde. Yo no sé si quedó claro, quedaron muy callados, o yo fui muy claro o fue muy aburrido. ¿Hay alguna pregunta, señores? En cuanto esperamos, acuérdense de que tengo la grabación. Esta grabación se la vamos a enviar a cada uno de ustedes, ¿sí? Para que la grabación junto con la presentación en PowerPoint. Si ustedes tienen alguna duda, por favor me manden un email a jorge.rossini@hexagon.com. Voy a tener el mayor de los placeres de contestárselo. Vuelvo a repetir, no soy el dueño de la verdad, ¿sí? Creo que no tenemos preguntas, entonces yo creo que, bueno, fue muy claro. Les agradezco el tiempo de ustedes y nos vemos el próximo 7 de junio, donde les voy a mostrar lo que es un modelo de madurez, ¿sí? Para implementar un software de gerenciamiento de control de proyectos. Muchísimas gracias a todos. Estamos exactamente en tiempo. Faltan 2 minutos. Me gusta, en proyectos uno tiene que ser puntual en todo sentido, no solo en la palabra, sino en los actos. Quedo a disposición de ustedes y muchísimas gracias por su participación.